Bueno, ahora sí. Bueno, eso, les decía bienvenido y bienvenida a todos y todas. Soy Andrea Ruiz, profesora de unas par de cátedras de la Escuela de Cerámica Fernando Arranz, que es una escuela de cerámica de Córdoba, Argentina, y donde, bueno, se imparten una serie de carreras de cerámica artística, cerámica industrial, una tecnicatura universitaria también en artes del fuego, joyería, especializada, digamos, en eso la escuela, ¿no? Que tiene muchos años. Bueno, y este año, trabajando con estudiantes del último año de la carrera de cerámica artística, se planteó, bueno, es algo que yo planteo en la cátedra todos los años, que es un trabajo, por supuesto, en desarrollo de su obra, con diferentes instancias, momentos, pero una de las propuestas siempre es, dentro de una de las cátedras, la posibilidad de hacer exposición y por lo tanto trabajar un poco esa práctica de exponer, que en general suele suceder que la mayoría no ha expuesto su obra cerámica o a lo mejor alguna participación de un elemento en particular, pero de algún objeto en particular, pero no de esta manera así organizada. Pero este año, con el tema de la pandemia y la cuarentena, sucedió, nosotros empezamos nuestro ciclo de estudio en marzo, y bueno, inmediatamente tuvimos la disposición de cuarentena, ¿no? De un aislamiento, bueno, como todos sabemos, de necesidades solamente salidas por necesidades básicas, lo cual significó que los estudiantes, que no pudiéramos, digamos, que muchas personas no pudieran trabajar en las condiciones normales de producción cerámica, es decir, no poder conseguir materiales, en algunos casos los estudiantes no tienen horno en su casa, sino no tienen posibilidades de quema, ¿no? Entonces, todo ese tipo de limitaciones de espacios y demás generó la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo, cómo seguir trabajando? Entonces, a partir de eso, era, bueno, hay que trabajar con lo que se tiene. Bueno, ¿y qué se tiene? Y ahí había diferencias, ¿no? Entonces, a veces, lo único que se tenía era la arcilla, en algunos casos incluso hasta poca arcilla, bueno. Lo cual la cuestión es que ese proceso llevó a algo muy interesante, que es, bueno, trabajar con la arcilla cruda, ¿sí? Y con el barro crudo, en algunos casos con tierra que no era arcillosa, ¿no? Y entonces aparecieron muchísimas preguntas y cuestiones que tienen que ver con, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es trabajar con el barro? ¿Cuál es ese vínculo? Se generaron muchas experiencias de relación del cuerpo y ese vínculo con la materialidad y con la naturaleza, ¿no? La propia situación, creo que nos ha pasado a todos y nos sigue pasando, de empezar a pensar y también sentir y experimentar ese vínculo con la naturaleza, entendiendo la naturaleza nuestro cuerpo también, ¿no? Que a veces nos olvidamos que somos naturaleza. Y con las otras existencias de la naturaleza también. Entonces, nosotros después le vamos a compartir, hay una plataforma para que ustedes vean esas producciones, que claro, se preguntarán, pero esto no es cerámica, ¿no? Porque no son piezas cerámicas, concretamente, aunque se ven algunas piezas cerámicas, sino digamos, el lenguaje, hay mucho video performance y demás, pero tiene que ver con esa experiencia, ¿no? O sea, registra un poquito esa experiencia en general, digamos, que estamos hablando. En ese contexto, bueno, venimos haciendo una serie, pensábamos una serie de actividades paralelas con invitaciones. Tuvimos una anterior con Santiago Lena, que es un ceramista, artista de cerámica artística contemporánea, de aquí de Córdoba, de Argentina. Y que él, bueno, en el caso de él, aparte de hacer su obra, digamos, sus piezas en Grecia y demás, justamente hace un par de años hizo
unas instalaciones bastante grandes, ¿no? En espacios de, bueno, algunas de 4 o 10 metros de largo y demás, con arcilla cruda, ¿no? Que mantuvo en humedad durante todo el tiempo de exposición, es decir, que son efímeras, que se pierden. Y hoy, bueno, invitamos a Alberto Bustos, que por supuesto ya le estamos dando las gracias por la aceptación, y un poco en vínculo también por esto, bueno, él ya nos contará, pero sobre todo, por supuesto, por su actividad como ceramista y como ceramista artista, eh, pero un poco por esta cuestión de relación, de cómo hay un vínculo o una poética dentro de su obra cerámica que tiene que ver con pensar y experimentar y sentir la materialidad y la naturaleza, ¿no? Bueno, ya Alberto nos va a contar. Yo muy rápidamente quisiera decir algo sobre la biografía un poco de Alberto. Él es autodidacta, por cierto, una coincidencia con Santiago Elena, el artista que decía anteriormente, ceramista, que también es autodidacta, lo cual después hablaremos, pareciera que marca algún tipo de condición en particular. Pero bueno, Alberto autodidacta, es de Valladolid, está residiendo en Valladolid. ¿Ya no? Llevo viviendo, no, llevo viviendo casi 3 años cerca de Tarragona, aquí en Cataluña ya. Ah, bien. Sí. Bueno, y Alberto tiene un extenso trabajo de 20 años aproximadamente, Alberto. No ¿Sí? más, ya, por ahí. Por ahí. Bueno, donde ustedes podrán, porque es extenso, ahora les comparto su página web para que lo vean, porque ahí tiene un currículum donde pueden ver, pero bueno, exposiciones tanto colectivas como individuales en diferentes partes del mundo, premiaciones, bueno, que pueden ver en detalle en ese currículum. Es miembro de la Academia Internacional de Cerámica y maestro honorable de China, que eso me gustaría en algún momento, si nos da el tiempo, que cuentes qué es eso de ser maestro honorable en China, ¿no? Que es como la tradición cerámica, una de las tradiciones fuertes de la cerámica, ¿no? Que siempre tenemos en referencia. Bueno, Alberto, para no que nos lleve más tiempo, si te parece, vemos obra y si vos querés comentar algo más de tu biografía en el transcurso de la charla. Vale, bueno, yo lo Vamos por primero, ahí. bueno, daros las gracias por estar aquí en esta conversación, charlando. También daros la enhorabuena, me parece que la muestra que habéis hecho de Volverse Crudo me parece algo pues muy acorde, ¿no? a lo que hemos estado viviendo, seguimos viviendo. Sobre todo porque vosotros allí, que sois tierras de asados, de carne y todo esto muy rico, por cierto, es que es curioso, pero Volverse Crudo al fin y al cabo es como volver un poco a nuestros orígenes, ¿no? Esos que nos hemos ido olvidando de ellos, ¿no? Ahora la sociedad nos tiene absolutamente fritos, nos tiene asados por todos los lados, nos está cerrando los poros por todos los lados, eso nos está haciendo insensibles, nos está haciendo egoístas y bueno, así nos va como sociedad, ¿no? Entonces, retrotraernos un poco a nuestros orígenes cuando todo lo que teníamos a nuestro alrededor, la tierra, sembrábamos, cazábamos para comer, en fin, es volver, ¿no? A esos años donde, bueno, yo creo que éramos mucho más válidos en general, ¿no? Teníamos más recursos en general. Ver algunos de los vídeos que he visto de performance que habéis hecho, gente con el barro por la piel, no sé, me ha emocionado, ¿no? En parte, porque es esos tiempos que yo siempre digo, lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque, no sé, no me gusta demasiado desde mi punto de vista cómo estamos evolucionando como sociedad, ¿no? Todo mi trabajo, si lo conocéis o si lo vais a conocer por primera vez ahora, habla un poco de todo esto, ¿no?
Como decía Andrea antes, yo nací en Valladolid, en una ciudad en el centro de España. Es una ciudad bonita, pero el problema que tiene mi ciudad es que no tiene naturaleza por ningún lado, ¿no? Eso marcó, ¿no? Ha marcado toda mi obra. En mis obras lo que vais a ver es esa falta de oxígeno y de luz que yo he sentido en esa ciudad, sin montañas, sin mar, sin naturaleza, solo edificios, y yo soy cero urbanita y me gusta mucho la naturaleza, y entonces eso lo ha marcado, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, yo la pandemia, por ponernos también un poco, aprovechando hablar, como hemos hablado de vuestra muestra, a mí me pilló en marzo, estaba en Bali dando un workshop en Gaia y estuve a punto de no poder venir. Fue uno de los últimos vuelos que llegó a Barcelona y cuando yo llegué aquí a Barcelona, en el aeropuerto no había nadie, todas las carreteras están vacías. Yo allí lo estaba viendo de una manera, obviamente tenía noticias, pero yo allí la vida en Indonesia más o menos estaba normal. Pero yo al llegar aquí fue un shock, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando yo entro en mi casa y veo que no puedo salir, que a partir de este momento mi mundo queda acotado a los metros cuadrados de mi casa, afortunadamente yo tengo el taller en casa, cosa que es buenísima, y tengo mi horno y he podido trabajar, y eso me ha salvado la vida, porque yo, que soy súper inquieto y tengo necesidad de estar constantemente, no sé qué hubiera sido de mí. Hubiera escrito mis memorias o yo qué sé, pero hubiera estado más amargado que amargado. Pero bueno. Entonces, realmente, cada uno de nuestra manera hemos ido pasando, viviendo, o seguimos pasando y viviendo esta circunstancia que, realmente nos tiene que hacer, aprender, ¿no?, de todo ello. Y lo que decía Andrea también antes, que no se nos olvide que somos naturaleza, ¿no? Somos de origen animal, y eso parece que se nos ha olvidado, ¿no? Quizás si podemos volver un poquito hacia atrás, la evolución es importante, es interesante. Esta charla que estamos teniendo ahora es maravillosa, gracias a la evolución, pero sin que se nos olvide nuestra esencia, ¿no? Y en el momento que perdemos nuestra esencia, perdemos nuestra identidad y perdemos nuestra especie ahora mismo. Yo creo que yo soy un poco pesimista, ¿no? Pero está un poco en franca decadencia, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Esperemos que haya. Si esto de la COVID no ha funcionado, no sé qué tendrá que venir aquí, un Armagedón, o tendrá que venir un meteorito, yo qué sé, para ver si nos espabila de alguna manera y nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo mal. Pero bueno, que si no, vamos al hilo de la cerámica, porque yo me desbarro por ahí y... Bueno, si quieres, voy mostrando y vas comentando un poquito. Bueno, yo lo que os decía, ahora algunas de las piezas que vais a ver, yo jamás, también por poneros un poquito de antecedente. Sí, perdón. Alberto, quiero preguntar primero si lo están viendo o no. Yo sí que lo veo. Bien. En primer plano, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, yo sí. Bueno, listo. Ahí está, te dejo. Por acabaros de poner un poco en antecedentes, yo no soy a mí odio un poco el tema de los currículums y de todas estas cosas, porque yo soy un tipo autodidacta. Entonces, yo a día de hoy, cuando he salido hace un rato de mi estudio, sigo aprendiendo. O sea, yo cuando veo charla con alumnos digo, no, yo soy uno más, porque yo cada día que entro en mi taller aprendo cosas nuevas. Cuando hago workshop por ahí, aprendo cosas de la gente que está participando, ¿no? Siempre es un constante aprendizaje, ¿no? Entonces los currículos me dan igual un poco. O sea, a mí, yo cuando veo la obra de alguien, yo no voy a buscar su currículum, me da igual. O sea, hay gente que tiene un currículum de 300 páginas y desde mi punto de vista su obra no me transmite nada, y gente que tiene un currículum de una línea y me emociona lo que veo, ¿no? Entonces me da igual. Como decía Andrea, yo soy autodidacta, llevo ya muchos años trabajando, aprendiendo de la cerámica. Yo empecé pintando, pero rápidamente las dos dimensiones se me quedaban escasas, ¿no? Necesitaba volumen para transmitir, para que mi mensaje llegara un poquito más lejos, ¿no? Y ignorante de mí me dio por empezar con la arcilla, ¿no? Porque yo dije, a ver, esto es lo más fácil, ¿no? Tú abres un paquete de arcilla, coges una porción, empiezas a modelarlo y ya tienes una escultura o algo que se parezca a una escultura. Claro, ignorante de mí, lo fui poco a poco dándome cuenta de la gran dificultad, ¿no?, que entrañaba eso. No era solamente hacer esa forma, sino todo el proceso que había que hacer para que eso, una vez que lo sacáramos del horno, estuviera en condiciones óptimas, no debe ser presentado. Entonces yo a partir de ahí evolucioné, trabajé con otros materiales, ¿no?, sin dejar la arcilla, pero siempre
siempre soy muy inquieto y siempre me ha gustado probar. Trabajé con bronce, con otros materiales, madera, y a día de hoy, desde mi punto de vista, puedo decir que la arcilla para mí es, la cerámica es la técnica para mí más compleja de todas las que he trabajado, porque alguien que está tallando el mármol o la madera es muy difícil, pero en el momento que ya está, eso, ahí está, eso no pasa nada, ya se ha acabado. Pero nosotros tenemos que meterlo al horno, ¿no? Y ahí viene un problema añadido, una magia añadida. Eso no lo tienen las demás disciplinas. Entonces, eso es lo que me hizo a mí engancharme, ¿no? a la cerámica y decir, esto es lo mío. O sea, y aquí yo no puedo desligarme de esto, ¿no? Esto ya me ha atrapado de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, empecé a contar historias. Todas las piezas que estáis viendo son historias mías, experiencias vitales mías. En la mayoría siempre veis elementos, ¿no? Como en esta pieza que estáis viendo aquí, blanca, ¿no? Esos 4 o 5 elementos con color, ¿no? Que están en el medio. Para mí todo lo que lo circunda es la sociedad. Vais a ver que siempre es una mezcla entre la sociedad, el individuo, esa lucha, ¿no? por sobrevivir a la sociedad en algunos casos, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? A esta sociedad que cada vez nos aprisiona, nos va cerrando el cerco, ¿no? Me gusta mucho trabajar también sobre la lucha, lo entrecomillo, porque no es una lucha, ¿no? Es una convivencia, ¿no? Entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? ¿Cómo es posible que elementos inorgánicos también puedan, de alguna manera, parir vida, ¿no? ¿Por qué no? Todas esas, mira, me viene perfecta esta foto porque aquí lo tenéis, o sea, estáis viendo como, esta es una pieza de pared, como estáis viendo toda la parte de la izquierda, esa parte gris como rocosa. ¿Cómo es posible que eso pueda dar a luz eso que sale a continuación, ¿no? Esos elementos que se retuercen, ¿no? Después de la lucha que han tenido para brotar de ahí, ¿no? Y todo esto viene porque, como os decía, soy un poco pesimista y el medio natural está bastante degradado y lo que nos quedará por ver, desgraciadamente. Entonces, mi esperanza máxima va, ¿por qué no un día, cuando el suelo sea esté completamente contaminado, no sea nada fértil, quizás una piedra, un muro, un ser absolutamente inorgánico pueda convertirse, ¿no? En una matriz de la que venga la vida, ¿no? De nuevo. Bueno, me aferro a eso, ¿no? Me aferro a eso, pero lo extrapolo a lo humano también. Porque yo aquí estás viendo un elemento vegetal, pero también estáis viendo seres humanos, ¿no? Que se retuercen porque hay algo en esa sociedad que no les gusta, que les aprisiona y están luchando por salir, ¿no? Pero en bloque, la sociedad se tiene que unir, porque si individuo por individuo no vamos a conseguir nada, tenemos que estar unidos. Pero la sociedad actual no nos quiere unidos. Es lo que hay. Esos sueños, esta pieza, por ejemplo, que es un sueño geométrico, ¿no? Como esas estructuras geométricas, ¿no? Se acaban transformando, ¿no? Y acaba brotando algo de vida, ¿no? A mí me gusta un montón esa lucha, ¿no? de la geometría. En el fondo es porque yo soy un súper geométrico mentalmente, yo soy un tipo súper cuadriculado. Y es una lucha interna que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Alberto, evoluciona, crece, sé flexible. Y yo soy muy terrenal, ¿no? Soy muy cabezón. Entonces yo a mí mismo me hago autocrítica también con las piezas que hago. Si queréis preguntarme algo, yo me enrollo y... Fijaros, esta pieza de aquí, que es otra especie de pesadilla, ¿no? Una pesadilla. Es un ente vegetal, ¿no? Que nace en una sociedad donde no se le respeta, por eso nace en esa estructura geométrica acotada, ¿no? Y cómo en esa pesadilla de repente hay una fractura, ¿no? Como podéis ver, hay una parte que se rompe. Y yo estoy imaginando que por esa pequeña puerta, de repente un haz de luz y oxígeno entran por esa pequeña abertura y tocan en la parte del fondo y cómo solamente con ese oxígeno y con esa luz esos elementos empiezan a tener vida. ¿Veis cómo se empiezan a mover? Están buscando esa salida. Mis piezas yo siempre las dejo como inacabadas, ¿no? O sea, están acabadas, completamente acabadas. Digo inacabadas de alguna manera emocional, ¿no? Es decir, quizás esta pieza pasen unos años e imaginaros que a fuerza de entrar luz y oxígeno, toda la pieza ha acabado saliendo por esa puerta y se ha convertido todo en un ente vegetal con vida, ¿no? ¿Por qué no? Siempre dejo puertas abiertas, siempre dejo ahí una posible evolución. Ahí está tu parte de optimismo. Yo siempre digo que soy bastante pesimista, pero en el fondo reconozco que
que soy optimista, ¿no? Pero porque el poder trabajar, lo afortunado que soy, pudiendo trabajar de lo que trabajo, y poder plasmar mis deseos ahí me hace ser un poquito optimista, ¿no? De hecho, mis piezas, aunque muchas de ellas son ciertamente dramáticas, pero al final siempre tienen ese optimismo, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, yo me considero ese fruto, ¿no? Ese fruto así rectangular, ¿no? Dices, ¿por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué todo el mundo a lo mejor espera de ti que seas una flor de una manera determinada y por qué tú no puedes de repente ser un fruto diferente o puedes tener una fisonomía diferente? Se puede convivir perfectamente en armonía, ¿no? Como esta pieza yo creo que indica, ¿no? Son dos elementos completamente diferentes, pero armoniosamente pueden convivir, ¿no? Bueno. A mí siempre esta pieza que se llama Alumbrada es un juego de palabras, ¿no? Entre una alambrada y alumbrada de alumbrar, ¿no? De alumbrar, de dar la luz, dar a luz. En la foto a lo mejor no lo veis, pero la parte izquierda hay como un pequeño brote verde que sale de entre esa especie de alambrada, ¿no? Que está como oxidada. Esas alambradas de espino que vemos en muchos campos de refugiados o en lugares donde acotamos a personas, ¿no? La libertad de personas. Hasta en esas circunstancias tan sumamente negativas es posible, ¿no? Que se engendre la vida, ¿no? Ese punto de esperanza, ¿no? Pero lo más importante no es el brote, sino es cómo puedo sobrevivir a eso, cómo puedo superar eso, qué tengo que hacer, y todo lo encontramos dentro de nosotros. Volviendo a lo del principio, a la sociedad actual no le interesa nada que nos redescubramos, ¿no? Porque cada persona en sí, como ente, somos un superpotencial, pero nos han ido sesgando poquito a poquito, hasta convertirnos en entes consumidores, ¿no? Devoradores de móviles, devoradores de tecnología, devoradores de todo, ¿no? Pero bueno, esta pieza busca, ¿veis cómo busca, ¿no? Al fin y al cabo es la sociedad. Repito, siempre vais a ver que es un mensaje muy similar, es la sociedad que nos circunda y cómo hay elementos que están buscando esa tierra, ¿no? No saben muy bien, pero están buscando en qué dirección, aunados, para ver si la encuentran. Hacia el interior están creciendo, pero hacia el interior no van a encontrar esa libertad. Pero si os dais cuenta, la super mega esperanza es que la parte de atrás se está también evolucionando, se está saliendo completamente, poquito a poquito, de lo que es la parte más geométrica. Esos pequeños elementos hacia atrás, yo me les imagino en un futuro que acaban convirtiéndose en verde y entonces sí que salen de esa sociedad, sí que salen a esa libertad y van a poder llegar a una tierra fértil, ¿no? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alberto? Hola. Quería hacer una pregunta. Me llamo Silvia. Mi pregunta, básicamente, ¿cómo llegaste a encontrar tu línea de formato o tu estilo de escultura? Yo, cuando yo empezaba en la cerámica, lo normal era, pues, como sigue pasando ahora, ¿no? Hacer trabajos de cerámica. Yo hacía una cerámica que no tiene nada que ver con lo que estáis viendo aquí, una cerámica más funcional, más incluso utilitaria, decorativa, nada que ver con lo que estáis viendo aquí. Llegó un momento donde empezaron las circunstancias a ir fatal, en las ferias se vendía muy poco, entonces yo tenía dos salidas, es decir, o buscaba otra fuente de ingresos o luchaba por seguir en lo que más amaba, que era la cerámica. Entonces me planteé dar un salto, ¿no? Subir un peldaño, intentar trabajar la escultura. Ya sé que suena un poco como me levanto un día y digo, bueno, ahora voy a empezar a hacer escultura. No, tampoco fue así, ¿no? Pero sí que dije, a ver, tienes que evolucionar de alguna manera, prueba. Entonces empecé a desarrollar los trabajos que yo hacía. Los primeros trabajos que yo hacía les intenté evolucionar de alguna manera, algo más, con una perspectiva más escultórica. Y poquito a poco es donde fue naciendo todo lo que, brotando todo lo que estáis viendo ahora. Quiero comentaros una cosa. Yo, el año que viene, en junio, estaré en Buenos Aires. Voy a dar 2 workshops allí y una masterclass. Os digo esto simplemente porque, bueno, por una cuestión ética,
Me imagino que a lo mejor os apetece hacerme algunas preguntas técnicas, pero bueno, por cuestiones éticas, porque hay mucha gente que ya se ha apuntado a esos workshops, prefiero no hablar de esa parte técnica, ¿no? Si el año que viene, con un poquito de suerte, podéis acceder a alguno de esos workshops o lo que sea, pues no hay ningún problema, porque a mí siempre, curiosamente, cuando acabo todos los workshops, la gente me dice qué bien, ha sido un placer trabajar contigo porque tú lo cuentas todo, no te guardas nada. Y yo, para empezar, digo, yo guardarme poco me puedo guardar porque yo tampoco tengo hipertécnicas. Mis técnicas son súper básicas, son muy sencillas, porque lo que realmente a mí me importa de la cerámica es el mensaje por encima de la técnica, ¿no? Yo sigo trabajando con la misma técnica que yo trabajaba desde hace muchos años, porque lo que me interesa evolucionar es en la forma, en el mensaje. Técnicas, he tenido la suerte de compartir muchos simposios con muchos ceramistas internacionales geniales. Respeto todas las técnicas y todo, pero he intentado seguir siendo fiel a mis técnicas, porque si toda la información que he ido recibiendo la hubiera amalgamado con las técnicas, con mis técnicas, quizás mis piezas hubieran perdido un poquito de personalidad. No digo que fueran peores, pero sí que creo que una vez que descubrimos nuestra puerta y la abrimos, hay que entrar y hay que centrarnos donde hemos entrado, ¿no? No podemos tampoco estar, no sé, es bueno descubrir otras posibilidades, ¿no? Pero corremos el peligro de que al final nuestra obra sea una amalgama, ¿no? Y pierda ese punto de personalidad. Entonces, bueno. En ese sentido, quería hacerte dos preguntas. Una es sobre justamente el proceso creativo. ¿Cómo es que comenzás, digamos, una serie o una idea de piezas, digamos, a partir del contacto directo con la materia, con la arcilla, de una manera intuitiva? Bueno, ¿cómo? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo que decir, bueno, esta serie, por decirlo de una manera, ya cerró y pasás a otra serie de piezas, ¿no? Que tienen como... Bueno, yo para empezar, o sea, las ideas parten todas, obviamente, de lo que es la cabeza, ¿no? Yo principalmente por las noches, que duermo bastante poco, es cuando puedo hacer que mi cabeza se centre, porque no hay silencio, hay tranquilidad. Entonces, ahí mi cabeza empieza a trabajar, me hago los bocetos mentalmente. Y luego es al día siguiente cuando yo voy y ya directamente empiezo a trabajar con la arcilla, ¿no? Pero principalmente todo está aquí, ¿no? Depende de cómo me haya ido el día. Al día siguiente arranco con algo, con una cosa, con otro tipo de pieza. O sea, yo el tema de las series, creo que mi primera serie, y no creo que haga más, ha sido ahora por el tema de la cuarentena, que hice esta serie de Quarantine, pero no me gusta el formato serie. De hecho, yo trabajo también, no trabajo solo piezas, como estáis viendo, de filamento, sino que trabajo mucho piezas experimentales, ¿no? Me encanta. Y hay mucha gente que de repente amanece por un día, ven una foto mía y dice, ay, Alberto, me encanta este nuevo rumbo que estás tomando. Y yo digo, Digo, no, a ver, hoy he hecho esto, pero mañana a lo mejor me veis haciendo otra vez filamentos. El arte es libertad, la comunicación es libertad, el arte es sentimientos. Si yo me levanto con un tipo de sentimientos o con unas necesidades, yo no puedo meterme al taller a hacer 10 piezas de una serie. Es que no, los sentimientos se niegan a hacer eso. Eso ya se convierte en un trabajo, en una disciplina. Entonces, yo no lo veo así. Por eso creo que no me llevo demasiado bien con las galerías, por eso no tengo nadie que me represente y no hay ningún problema porque ya me ocupo yo. Porque una exposición mía, no se van a ver 10 o 12 piezas muy parecidas, una blanca, una verde, una de suelo, una de pared, más pequeña, más grande. No. Hay momentos puntuales de mi vida. Es como un cuaderno de bitácora, es como un diario en el que cada pieza va a mostrar un sentimiento. Sí que es cierto que hay un hilo conductor, pero no hago series, no. Me parece, por ejemplo, hago una pieza, ¿no? Tengo la suerte, y como pasa a mucha gente, ay, he hecho una pieza maravillosa, y he tenido la suerte de ganar un concurso incluso, y luego están como 3 años haciendo la misma pieza, un poco más blanca, más grande, más pequeña. A ver, no, Dios mío, es que estamos coartando los sentimientos, es que eso ya es una producción pura y dura, ¿no?
Entonces, yo no lo veo así. ¿Es arriesgado? Sí, mucho, os lo digo, y lo sufro, es muy arriesgado. Pero yo soy autodidacta, me he forjado libre, para bien y para mal, y ya no sé vivir mi vida de otra manera. Pero bueno, me hizo las 1001. Yo entraba por si pueden silenciar los micrófonos, por favor. mansión, a ese hall tan lujoso con mis... A ver, no sé quién tiene. Ahí está. La mayor parte de mis piezas, para la gente que podéis asistir a los workshops, yo trabajo con filamentos que hago. Los filamentos son los elementos que veis bien con punta, o en este caso, en esta pieza que estáis viendo, estos 3 cilindros, son filamentos rectangulares, ¿no? Y hago otro tipo de filamentos que son como más orgánicos, más planos, ¿no? Toda es la misma técnica, pero desarrollada, evolucionada, ¿no? Pero todo lo que yo trabajo es de manera manual. Mi estudio tiene, por así decirlo, 4 herramientas. Yo no trabajo con torno, no trabajo con laminadora. Todo lo que hago lo hago con las manos, ¿no? Creo que el contacto directo con la arcilla es la manera directa, ¿no?, de transmitir los sentimientos. Otros sentimientos están aquí, están en el corazón. Si bajan directamente por el brazo y no hay nada en el medio, porque en el momento que tenemos algo en el medio, ahí se produce un corte, ¿no?, en la transmisión. Pero si directamente tocamos el material con las manos, es una forma de transmitir más directamente, ¿no? Y eso, la arcilla, que todas y todos los que estáis ahí sabéis que siente, que tiene memoria, que es una compañera de viaje maravillosa, pero muy dura y muy exigente, lo nota y lo percibe cuando nos levantamos un día bien y la trabajamos contentos, y cuando un día hay días que yo es tocar y ya directamente la arcilla dice, no, hoy no te voy a dejar, no me gusta cómo vienes, y te sale todo mal y tienes que echarlo para atrás todo y decir, va, fuera, déjalo que hoy no puedo hacer nada. Eso te iba a preguntar, ¿no? Si a veces la arcilla no se te revela, esa experiencia de que se está revelando. Pero lo sabéis, eso lo sabéis, todos los que estamos aquí lo sabemos, todos. Y no os digo nada cuando trabajáis con porcelana, o eso es muy, muy complicado. Hay momentos en los que es no y es no, y te lo está diciendo ella, dice no sigas, no sigas. Y hay días que fluye y te sale todo genial. Pero bueno, es así, la arcilla es así. Esa es la magia que tiene, ¿no? Esa es una maravilla, ¿no? Porque tiene vida, inevitablemente. Yo veía que, aparte de lo que decías de la sociedad, la constricción, la cultura, podríamos decir también, ¿no? O lo que producimos los humanos respecto a esa un poco combinación entre lucha y articulación que decías vos entre la naturaleza y la sociedad, pero que también aparecen estos movimientos, ¿no? Y un tipo que yo no sé si, yo me recordé a los juncos, pero un poco metafóricamente de que el junco se dobla pero no se quiebra, ¿no? Esa idea de que se tuerce pero no llega a quebrarse, no llega a romper, ¿no? Como esa flexibilidad también del humano en algún punto. No sé si... Correcto. Tenía un poco esa lectura también, ¿no? Sobre la obra. Es así. Quiero decir, nosotros, volviendo a volverse crudo, falta nos haría volvernos más crudos, ¿no? Porque una carne cruda es elástica, una carne vuelta, al final puede hasta romperse, quebrarse, ¿no? De un solo movimiento, ¿no? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. La sociedad se ha vuelto más rígida, somos menos tolerantes, somos totalmente impermeables, ¿no? Casi no nos afecta, no hablo en general, obviamente, no entro en detalles, pero cada vez nos afecta menos todo lo que nos rodea, nos hemos vuelto completamente recios, ¿no? Y esa elasticidad que teníamos antes, bueno, pues yo creo que nos facilitaba a todos como conjunto, como sociedad, la vida. Mira, esta pieza que sale aquí ahora mismo es un claro ejemplo, ¿no? Como esta sociedad, toda la parte más oscura, es un poco la sociedad del momento en el que estamos, ¿no? En el que, bueno, somos individuos que sí, vivimos unidos, pero al final cada uno tenemos una terminación circular, ¿no? Que es un poco lo que engloba nuestro micromundo, nuestra vida, ¿no? Y sí, estamos pegados, pero no nos sentimos, no hay ningún tipo de nexo, no hay ningún tipo de comunicación, nada más que la justa, ¿no? Entonces, eso es mi intención, que hagamos como esta pieza quiere demostrar, que es evolucionar como sociedad, evolucionar hacia esa libertad, que nuestros micromundos se acaben abriendo, como se ve al final, y al final todos a una vayamos en una dirección, ¿no? De evolución, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo considero.
o aquí esta pieza, o sea, un elemento como los que están abajo, un elemento sería incapaz de levantar un bloque, ¿no? Pero todos juntos, ¿no? Como una sociedad, podríamos, ¿no? Levantar un bloque así, ¿no? Que para mí es un poco lo que supone este bloque, podría ser la globalización ahora mismo en la que estamos inmersos, ¿no? Buena para algunas cosas, pero me temo que está siendo devastadora para muchas otras. Entonces, al final, ese bloque es como que cada vez se hace más grande. Y ese bloque ya se encarga de que abajo cada vez seamos menos los que estamos. Entonces, al final, es un poco que te sientes como, bueno. Esta obra es maravillosa, tiene una contundencia tremenda. Pero volvemos a lo mismo, es la lucha de lo inorgánico con lo orgánico, ¿no? Pero pueden vivir en armonía. O sea, aunque este bloque llegue un momento que estos elementos lo acaben haciendo rodar, el bloque no le va a pasar nada, solamente va a cambiar de otra posición, va a tener otra visión y va a estar feliz en su nueva posición, y los otros elementos van a ser todavía más felices porque no tienen ningún peso, ¿no?, que levantar. Se trata de vivir en armonía. Tú eres recio, eres bloque, eres frío, no tienes sentimientos, pues quédate ahí que yo ya sigo mi camino hacia donde quiera. Eso es un poco lo que quiere transmitir, pero inacabada, es lo que os decía. Dejo que el futuro decida qué puede pasar ahí. Hay gente que a lo mejor lo primero que ve, bueno, eso lo va a aplastar, ¿no? Y hay gente que dice, lo van a acabar, va a acabar haciendo que vuelque, ¿no? Cada persona que saque su lectura. Esa es otra cosa que me pasa en las exposiciones. La gente se acerca y me dice, ¿qué has querido aquí plasmar? Y yo le digo, ¿qué ves tú? O sea, es decir, yo he hecho una pieza para que hable contigo. Yo no tengo por qué hablar entendedme, yo no tengo por qué hablar contigo. No suena, no lo digo como suena, ¿eh? Yo le digo, primero habla con la pieza y cuando acabes me vienes y me dices qué te transmite. Y después de todo eso yo te digo lo que yo he querido transmitir. Pero lo que a ti te transmita es lo válido, no lo que yo quiera transmitir. Quédate con eso. O sea, el arte es así. El arte es sentimientos y sensaciones y cada uno tiene que percibir lo que quiera. Hay gente que ve esta pieza y dice, es un cachotela. ¿Me recuerda a un cachotela? Pues vale, si tú ves un cachotela, yo no te voy a sacar de tu tema. Adelante con... Cada uno tiene que ser feliz con lo que vea. ¿Que yo he querido transmitir otras cosas? Pues adelante. Es igual de válida su opinión que la mía. Es así. Entonces, bueno. Tiene un aspecto, cada una tiene como un aspecto, efectivamente, ¿no? De una tela o de un bloque de cemento o de hierro, ¿no? Como aquella otra que decías de que parecen, ¿no?, unos hierros oxidados o parte, digamos, como una cerámica que a la vista pareciera otro tipo de material, ¿no? Bueno, al fin y al cabo yo creo que en este mundo en el que vivimos, afortunadamente, hay muchísimas etnias, muchísimas culturas, hay muchos colores de piel. Entonces, al final, ¿por qué quedarte solo con una textura o con un color, ¿no? Yo creo que hay que ahondar, investigar, ¿no?, entre todas las texturas, todas las formas posibles, y de ahí contar historias, ¿no? No hay que encerrarse en lo que tú tienes en tu micromundo, como hablo. Yo desde hace 4 o 5 años empecé a viajar de una manera brutal porque yo jamás en mi vida me planteé dar workshops, porque imaginaros lo que para mí suponía ponerme delante de gente que en la mayor parte de los casos es gente con formación y digo, ¿y yo qué voy a contar a esta gente? Digo, si toda esta gente tiene más conocimientos de cerámica que yo. Entonces yo me negaba en rotundo, digo, no, ¿yo voy a enseñar? No, pero la gente me insistía, ven. Me pasaba otra cosa que me decían, bueno, ¿y qué ponemos? ¿Qué título ponemos? ¿Qué técnicas? Digo, y yo qué sé, digo, yo no hago raku, yo no hago terrasiquilata, no hago técnicas de las más comunes, ¿no? Digo, yo si queréis ponéis mi nombre, ponéis una foto de mi trabajo y a quien a lo mejor le pueda interesar, pues irá. Pero, como os decía, empecé a hacer workshops y la gente le empezó a gustar o lo que fuera, y el caso es que eso afortunadamente me ha abierto la puerta a todos los continentes, a viajar, a aprender de muchísimas culturas, aprender de ver cómo otros muchos miles de ceramistas trabajan, y eso inevitablemente te mete tanta información en la cabeza que cuando yo llego de los viajes al taller, está la cantidad de información que tengo y de elementos que se han quedado dentro de mí, ¿no? De luces, de colores, de formas, que llego y salen todos, ¿no? Ahí en plan marabunta, ahí todos, ¿no? Cuando me pongo a trabajar. Por eso trabajo múltiples, diferentes texturas,
y me da igual, o sea, a lo mejor he hecho esa textura que parece tela, pero a lo mejor tardo 3 meses o 5 en volver a hacer algo parecido. No hago un hilo, no, es que es muy aburrido, no puedo, yo no puedo. Ahora vamos a hablar un poco más de preguntas de los asistentes, ¿te parece? Yo tengo un montón, la verdad, pero bueno, me la voy a callar, pero está viendo, por ejemplo, todos estos registros de trabajo, que todos los soportes y las maneras de, bueno, que es técnica, ¿no? Pero que también yo lo pensaba como metáforas, ¿no? Porque es como lo pensaba como tutores, como los tutores que se le ponen a las plantas, ¿no? Acá les llamamos, no sé cómo les llaman allá, tutores, que es como para que la planta, no sé, un árbol crezca derechito y entonces se le ponen... Ya, sí, es más o menos igual, sí. Bueno, al fin y al cabo el taller se convierte en una matriz gigante, ¿no? Donde se van formando ahí poquito a poco las piezas y necesitas pues muchos elementos, no más en mi caso cuando son elementos tan aéreos y necesito muchísimos soportes. Yo, otra de esta libertad de la que os hablo, que así a priori a lo mejor hay gente que me escucha y dice, oh, qué bien libertad, ¿no? Es un calvario también muchas veces, porque la impotencia que yo he sentido cuando yo empezaba a hacer cerámica y no había internet, por supuesto, y yo me leía algunos manuales que había en las bibliotecas de cerámica y yo no podía leer eso porque yo no me concentraba, y yo me cuesta mucho leer porque no me concentro. Y además me parecía un poco como, decía, hostia, no sé, me parecía... Yo decía no, y no leía. Al final yo decía, va, tú ve y prueba, prueba, error, ¿no? Y bueno, esa es la manera un poco en la que yo me he ido ahí forjando. Entonces, lo que os decía, una de las cosas de esa parte de la libertad es que yo dentro del horno, como no he tenido miedo o no he tenido respeto, para bien o para mal, yo he metido y sigo metiendo todo lo que pillo. O sea, siempre bromeo y digo que menos seres humanos he metido de todo en el horno. Meto de todo, meto metales, meto papel, meto esponjas, meto de todo, madera, meto de todo. Esos elementos que yo utilizaba al principio como soportes, hoy se han transformado en elementos que ya forman parte de piezas experimentales. Entonces hay trabajos experimentales que estoy haciendo, ya llevo algunos años haciendo, en el que empiezo a meter muchos otros elementos, ¿no? Y la gente siempre en los workshops, la gente empieza como a escandalizarse, me dicen, Dios, pero ¿cómo metes eso? Pero no, y las resistencias. Y yo digo, a ver, mis resistencias están ahí, mi horno sigue ahí. Muchas veces los esmaltes, la gente que trabaja con esmaltes, pueden perjudicar, con el paso del tiempo, pueden acabar cristalizando más las resistencias. Digo, si una resistencia se me rompe, la empalmo con más alambre de cantal, hago un empalme y sigo funcionando. Digo, cuando yo me muera, mi horno va a seguir aquí y yo ya me he ido. Entonces, yo a mi horno le tengo que sacar todo el rendimiento posible. No tengo miedo. Si surge algún problema, intento solucionarlo, pero es que si no probamos determinadas cosas, es que no vamos a descubrir, ¿no? Determinadas cuestiones que a lo mejor van a hacer evolucionar nuestro trabajo de alguna manera y salir un poco de esa monotonía que muchas veces me transmiten muchos ceramistas. No os podéis hacer una idea de la cantidad de ceramistas, incluso ceramistas del nombre internacional, que me transmiten esa especie de monotonía en la que han entrado, esa especie de desidia, ¿no? Con la que van al estudio, ¿no? A trabajar, porque es como más o menos seguir con lo mismo, ¿no? Entonces, hay que romper un poco esas cadenas que en cerámica los ceramistas nos unen con la materia, ¿no? Yo creo que es mi percepción personal y particular, hay como demasiada obsesión con la técnica, ¿no? Y esa obsesión con la técnica, que es genial, pero nos coarta la libertad de expresión, nos coarta la libertad de ejecución, y eso... es muy triste porque al final eso ahonda en que nuestra obra quizás no acabe transmitiendo. No tiene tanta parte nuestra, tiene más una parte técnica que una parte nuestra de nuestros sentimientos. Entonces yo siempre animo a decir, venga, tenéis una técnica maravillosa, evolucionadla, pero no os quedéis ahí, evolucionadla sin miedo. Y meted esto, y venga, habrá cosas que os salgan bien, otras que os salgan mal. Pero ya sabéis que yo, particularmente y yo creo que todos los ceramistas, de donde más aprendemos es de los errores. Entonces, bienvenidos sean. Bueno, hago una pregunta, pero estaban recogiendo, para hacerlo un poquito ordenado, recogiendo a los estudiantes en el chat, por favor, si quieren ponerlas ahí, así
recogiendo preguntas. Sí, bueno, primero, muchos saludos de todos. Preguntan si vas a hacer workshop en Barcelona. De momento, para el año que viene, tengo un montón por todo el mundo, pero en España todavía no tengo nada. Es así. No sé si allí lo de cuchillo, en casa del herrero, cuchillo de palo, lo usáis o no, pero aquí se dice eso. Entonces, en España doy 0 workshops prácticamente, son todos fuera. De momento no hay nada. Para quien me sigáis por Instagram o por mi web, yo voy publicando regularmente cualquier cambio que vaya viendo. Entonces, bueno, de momento no tengo nada planificado. Bien. Preguntan también si usas porcelana. Sí, yo trabajo principalmente con porcelana y con grés. Aunque no les llevo a la máxima temperatura, ninguno de los dos, porque, bueno, prefiero un poquito más de color, que no perder matices de color. Entonces, quizás el grés a lo mejor lo subo como mucho a 1180, 1190 y la porcelana a 1200. Al fin y al cabo, mis piezas no son utilitario, ¿no? Que necesita trote, como digo yo, necesita una dureza adecuada. Entonces, yo me muevo bien en esas temperaturas, pero principalmente con grés y con porcelana trabajo. Bien, otra pregunta. ¿Cómo consideras que está posicionada la cerámica en Europa y en el mundo? En Argentina, Chile, que ha estado. Ya. Es bastante complicado, ¿no? Yo lo que más conozco, desde luego, es España, donde ya sabéis que hay infinidad de ceramistas magistrales, pero no solo de ceramistas contemporáneos, sino de artesanía. Es un brutal, ¿no?, lo que hay aquí. Entonces es un momento muy complicado porque en España la cerámica, por ejemplo, es un arte de segundo nivel o de tercer nivel, no se considera un arte de primer nivel. Meter tus piezas en una galería y en el momento les puede encantar, en el momento que dices la palabra cerámica, cerámica, Dios mío, ¿no? Pero vamos a ver, en ese momento yo me entra mucha mala leche porque digo, es que no tenéis ni idea por la dificultad, ¿no?, que hablábamos al principio. Entonces, es una batalla que se tiene por todos los rincones del mundo donde me muevo, existe. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha más salida para la cerámica, hay mucho más mercado porque en las universidades se estudia. Hay muchas universidades que tienen rama, donde hay muchísima gente, nuevas generaciones que están trabajando la cerámica. En Europa, un poquito menos. Sí que es verdad que en Europa quien realmente puede subsistir en este momento puntual es la gente que estamos dando el paso hacia la escultura. La gente que trabaja más utilitario lo tiene muy complicado. Ahora ha habido como un boom en el que, por ejemplo, en lo que es restauración, gastronomía, todo esto se está empezando a utilizar, sobre todo en restauración un poquito high level, se está empezando a utilizar producciones, ¿no?, para determinados, y hay mucha gente que está trabajando ese utilitario. Pero es un utilitario, ya estamos hablando de un poquito más de nivel, ¿no? Pero en general, desde mi punto de vista, es un poco complicado, pero hay que seguir luchando. O sea, antes de nada, es importante, yo siempre digo, tenemos que hacer autocrítica. Creo que el máximo enemigo que tenemos los ceramistas somos nosotros mismos, porque somos los primeros que denostamos nuestro trabajo y somos los primeros que cuando tenemos que poner precio a nuestras piezas no las valoramos. Es que si no parte de nosotros, no vamos a conseguir que nadie nos respete. Eso es clarísimo, está clarísimo. Bien. Bueno, acá hay otra. ¿Te has limitado el tamaño de tus objetos en el proceso creativo? El tema del tamaño, bueno, la verdad es que hay muchas de mis piezas que sería imposible hacerlas más grandes. Primero porque algunas piezas, yo mi horno es pequeño, es 50-50 por 60, no me permite más tamaño, pero cuando he trabajado en hornos más grandes tampoco puedo hacer tamaños de una magnitud mayor porque primero son muy pesados y luego son bastante frágiles. Entonces, no es algo que me obsesione, ¿no?, que es otra de las cosas que obsesiona mucho en cerámica también, lo del tema del tamaño, ¿no? Hay maravillosas piezas pequeñas, ¿no? Ya se sabe, los perfumes vienen siempre en frasco pequeño, ¿no? No nos obsesionemos tampoco. Es verdad que hay maravillas de piezas escultóricas en cerámica que necesitan de tamaño, pero hay otras que no hay que obsesionarse tampoco. Bien. ¿Algún ceramista referente? Bueno, todos.
las que estáis ahí, los que están aquí, es que todos somos referentes. Y no es por quedar bien, es que es una cuestión de que no hay nadie que me haya marcado de alguna manera como para... No, creo que de cada ceramista siempre extraes algo que, por ejemplo, lo veas y digas, yo jamás haré eso, y alguien que digas, madre mía, yo jamás podré hacer eso. Entonces, pero sin obsesionarse. O sea, todos, insisto, no hay que obsesionarse con referentes. Está claro que, bueno, todos necesitamos alguna guía por ahí, pero que no se os olvide, el verdadero referente está dentro de cada uno y ese es el que hay que hacer caso. Hago una preguntita, me inserto un segundito en esto. Quizás no como esos referentes que marcan, pero sí la pregunta sería si te consideras inscrito de alguna manera dentro de algún grupo, porque bueno, nosotros, digamos, uno desde fuera es como que ve como una cerámica que tendría española, digamos, de arte contemporáneo, como que hay un grupo que uno identifica como grupo, ¿no? En el sentido de encontrar similitudes, ¿no? En poéticas, y que a su vez a veces vinculamos con otras artes, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el informalismo europeo, aquel de Tapie, no sé cómo no recuerdo cómo se pronuncia en Tapie, le decimos nosotros. Tapie, bueno, aquel informalismo que vuelve también a la materia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y que vuelve un poco a intentar conectarse con lo más primigenio de la humanidad, ¿no? No sé si te hago esa pregunta, si de alguna manera o existe eso en tu constelación, digamos, de arte. Yo creo que sí. Como os decía, el tema de haber empezado solo, o sea, nunca pertenecía a ninguna escuela, nunca pertenecía a ningún grupo en concreto. Yo sí que percibo, por ejemplo, aquí en España, sí que tú notas, ¿no? Qué alumnos ha tenido un maestro, qué alumnos ha tenido otro maestro, porque inevitablemente hay reminiscencias de esas enseñanzas, ¿no? En cada uno. Cada uno luego las ha evolucionado, ¿no? Por su lado. Pero se nota que hubo alguien ahí que marcó unas pautas de inicio, ¿no? Yo en mi caso no he tenido nadie. Entonces yo siempre digo que siempre que estoy delante en los workshops, digo, soy el menos ceramista de todos los que estamos aquí, porque sabéis más técnicas que yo, tenéis más nociones de cerámica que yo, y al fin y al cabo sois todos más ceramistas. Yo soy alguien, un cuenta historias, no un cuentacuentos, ¿no? Que ha utilizado este material y se siente feliz con él y se siente atraído con él para contar. Entonces, pero esto es lo que me ocupa, ¿no? Esto es lo que me ocupa, ¿no? Lo que a mí me hace sentirme bien para poder expresarme. Entonces intento, ya sé que no es bueno porque, vale, de una u otra manera tampoco crezco, pero es que la vida tampoco da para tanto. Entonces, ser fiel al camino que he emprendido, porque hay tanta información que es que si no te puedes volver loco. Es que es terrible. Recuerdo ahora alguien que una vez dijo, hace no mucho, que no da toda la vida para leerse una enciclopedia. Imposible. No sé, es que es muy difícil. Y más ahora, es que antes cuando teníamos internet, nuestro radio de acción era 50 kilómetros, pero es que ahora que se nos ha abierto una ventana al mundo, es que es para volvernos locos. Entonces hay que decir, relaja, suave, céntrate, tu mundo es tu taller, y a partir de ahí, está claro, hay que tener ciertas visiones exteriores, pero acostumbrarte a que tu mundo y lo que tú necesitas es lo que tienes ahí a tu alrededor. Bueno, eso es un poco como mi forma de verlo. Bueno, ¿algún mensaje que nos quieras dejar sobre la naturaleza, la tierra, que estás bien enraizado vos? ¿Sobre cuál? Perdona, la última parte no he entendido. ¿Sobre la tierra? No, que estás enraizado con la tierra y la naturaleza. ¿Algún mensaje que nos quieras dar sobre eso? Bueno, yo sigo buscando mis raíces. Perdón, no mis raíces las tengo. Sigo buscando la tierra fértil donde asentarme de alguna manera. Eso es una búsqueda complicada, ¿no?
Quizás lo que más busco realmente es un lugar donde, donde haya cada vez más naturaleza y menos seres humanos, porque es que soy el primero que muchas veces ni yo me aguanto a mí mismo. Entonces, creo que a mí lo que realmente me templa y me da tranquilidad y me da felicidad es cuando estoy rodeado de naturaleza, ¿no? Yo busco eso, busco principalmente, eso es lo más importante para mí. Y por eso mi trabajo veis sobre lo que versa, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para mí, pero creo que no soy el único que a medida que van pasando el tiempo, y con esto de la COVID está pasando, hay un montón de gente que está queriendo volver a pueblos o pequeñas ciudades donde vivían en un origen y acabaron por trabajo o por otras circunstancias viviendo en urbes. Entonces, creo que no soy el único que cada vez, ojalá que nos pase, que acabemos buscando esos espacios naturales, ojo, con respeto, claro, no los volvamos a convertir otra vez en macrourbes de comercio y de negocio brutal, ¿no? Como os comentaba, tampoco tengo ahora más tiempo, pero antes de despedirme sí que quiero deciros que en mi página web, que es mi nombre, albertobustos.es, por si hay gente que se ha quedado con ganas de preguntarme cualquier cosa, me podéis escribir con cualquier duda que queráis preguntarme sobre mi trabajo o sobre los workshops del año que viene allí en Argentina. Lo que queráis, me escribís, me preguntáis, sin ningún problema, yo os contesto, es un placer. Yo ahí estoy mostrando, verán, ¿no? ¿Se está viendo o no? Sí. Estos son de la famosa serie que hice con la cuarentena. Claro. Un poco claro, a mí la gente me pregunta a veces, dice, pero ¿y tú cuando trabajas? Dices, es que estás todo el día viajando. Digo, bueno, yo a veces entre viaje y viaje tengo una semana, 10 días en el estudio, entonces me meto y trabajo rápido, ¿no? Yo trabajo súper rápido, ¿no? Aunque algunas de mis piezas, la mayor parte pueda pensar que la gente que es un trabajo, ay, que estoy ahí 2 semanas. Yo, aparte que soy muy nervioso y trabajo súper rápido, ¿no? Pero además me he acostumbrado porque tengo poco tiempo para trabajar, ¿no? Entonces, claro, desde marzo que vine solo he salido a Italia y a Francia 2 workshops en todos estos meses. He tenido un montón de tiempo en el estudio para trabajar, cosa que el karma me ha dicho, te estás quejando, pues ahora vas a tener tiempo para trabajar ahí un montón. Pero ya no, ya necesito también salir un poco. Te hago una pregunta en relación a esto de la cuarentena, que de alguna manera, para vincularlo también a la exposición de los estudiantes, ¿cómo te afectó, por lo menos en principio? No me refiero a la afectación que podemos tener en común respecto a los sentidos y el pensar que estaba sucediendo, sino en las condiciones de trabajo. ¿Te afectó a vos también Afortunadamente no, porque yo tengo el taller, lo tengo aquí en casa y tengo el horno en casa. Yo soy hiper afortunado de poder haber tenido aquí todo mi medio para poder seguir trabajando. Si no, quizás hubiera inventado cualquier cosa para seguir haciendo, ¿no? Lo que fuera, como habéis hecho todos vosotros y vosotras con Volverse Crudo. No lo sé, pero afortunadamente tenía todos los medios, con lo cual, bueno, además tenía material, o sea, no he tenido problema, he podido trabajar tranquilamente. Sí, sí. Albert, antes si podrías compartir acá en el chat, no sé si es pedirte ahora mucho, pero lo de los workshops en Argentina, si tenés algún, o decirlo de palabra, no sé, cómo... No, quien esté interesado, escribidme, entrad en mi web, albertobustos.es, y ahí a través del contacto me escribís y yo os voy a dar la información de quien lo organiza. Creo que alguna plaza queda, no lo sé, porque ya os digo que eran 2 workshops y una masterclass. Creo que algo queda, no lo sé. Entonces, me escribís a través de la web, y igual que para los workshops, por si queréis alguna otra cuestión, lo que queráis y sin ningún problema. ¿Dónde, en qué lugar lo vas a hacer? En Buenos Aires va a ser. En el taller de Gabriela Beruti lo voy a hacer, en Buenos Aires. Bueno, ¿tenés otro encuentro, otra reunión, decías, en breve? ¿Que tenés otro encuentro, otra reunión en breve? No.
Ya de momento no. Yo ya acabo el año aquí, enero tampoco. Ahora, hoy. Ah, sí, ahora tengo otra quedada ahora, sí. Claro, es que es el problema, vamos, el problema no es ningún problema, pero a raíz de la COVID, bueno, ha habido muchísima gente que me ha empezado a preguntar, ¿y por qué no haces workshops virtuales, workshops? Y yo he dicho, a ver, digo, mira, mientras pueda evitarlo, lo voy a evitar, digo, porque, a ver, es que yo no puedo transmitir determinadas cosas a través de una pantalla, es imposible el sentir la arcilla, cómo está, qué dureza, qué elasticidad, y es que hay cosas que es imposible. Entonces, mientras pueda evitarlo, lo voy a evitar. Entonces, el año que viene, como ya aquí ya en breve vamos a empezar con las vacunas, ya a ponérnosla. El año que viene volveremos poquito a poco a la rutina de poder salir y yo lo que tenga que hacer, que sea físicamente y cara a cara, es que con olor y con todos los sentimientos, con todos los sentidos, quiero decir. A mí por una pantalla me parece súper frío, no me gusta. Es muy difícil. Aquí te hacen una pregunta. Vos decías hasta cuándo te tenemos. Sí, yo lo que os decía, si queréis hacemos la última pregunta y a partir de ahora ya todo lo que queráis me escribís a través de la web que ya os contesto con más calma. Ahí, no sé, Coti, si querés abrir el micrófono y preguntarlo con voz, que lo veo escrito. Hola Alberto, te hago la última pregunta. Hola. Bueno, soy fan tuya, me encanta toda tu obra y me llama mucho la atención la estética en cuanto a las fotos que tomas. Te hago una pregunta, no sé si es muy personal, pero si vos las tomás vos mismo en tu taller o tenés algún ayudante, porque le veo que como que le pones mucha onda a ese tema, digamos, ¿no? No es al azar, digamos. Es que es muy importante, es muy importante. Yo siempre digo que vuestra pieza puede ser una maravilla, pero si la foto no es buena, al final quien lo ve alrededor del mundo va a ver una pieza que no es buena y eso es muy triste. Entonces, yo soy autodidacta en fotografía también, no me enseño a nadie, pero como soy muy cabezón y hago y voy aprendiendo, porque al principio me hacía gente de algún estudio de fotografías, pero la foto técnicamente era muy buena, pero no transmitía lo que yo quería. Entonces, al final dije, a ver, me está costando un dinero y encima no estoy consiguiendo lo que yo quiero. Así que aprende, porque como eres un exigente brutal, aprende. Entonces, a día de hoy, pues hago las fotos de estudio todas porque yo sé qué cara o qué matiz quiero transmitir. Entonces, os reconozco que casi hay veces que tardo más en hacer las fotos que en hacer las piezas, porque es como algo que me obsesiona y además me lo paso genial, disfruto muchísimo girándola. Es más, hay piezas que en origen son a lo mejor en una posición así y yo la doy 32 vueltas porque resulta que aunque en origen la pieza era así, resulta que la das una simple vuelta y descubres que esa es la posición real. Porque eso cuando tú la estabas modelando no eras capaz de ver, pero cuando tú ya la tienes delante de ti y la puedes dar diferentes orientaciones, es cuando descubres a lo mejor una parte mágica que dices, wow, esto no me lo esperaba yo, es que dentro de esta pieza hay 3 o 4 piezas, es que es así. Entonces hago fotos desde muchos ángulos y al final, aunque incluso hago hasta ángulos imposibles, aunque luego esa pieza expuesta sea la posición porque es donde se apoya, pero yo a lo mejor la foto, si me gusta de otra manera, la hago de otra manera. Es bien, que no lo puedo evitar. ¿Las haces desde un celu o con cámaras digitales? Últimamente, antes las hacía con cámaras digitales, ahora ya las hago con el celular. Porque ahora ya los celulares ya tienen cámaras muy buenas, entonces es más rápido, más sencillo que si el trípode, que si, no sé. Si antes tardaba un montón en hacer las fotos, así que ahora mejor con el móvil es más rápido. Alberto, la circulación esto de galerías o de ventas, digamos, trabajas con algunas galerías, aunque no te representen, pero te llaman a hacer una exposición o trabajas vos directamente con compradores y lo manejas vos solo. Lo hago directamente yo. No, como os decía, no suelo llegar nunca a acuerdos con las galerías porque no me suelen parecer justas las condiciones y entonces prefiero. Ahora tenemos internet, la gente contacta conmigo, es un directo conmigo, yo me encargo del envío, de todo y ya está. Si algún día sí que expongo, las exposiciones que hago son pues normalmente en museos o centros culturales, como ahora una exposición que tengo, en organismos oficiales, pero en galerías suelo exponer muy poquito. Pero bueno. Yo recuerdo que cuando terminé de estudiar en la escuela de cerámica,
tenía 23 años, fui a vivir a España, estuve viviendo 5 años en Madrid, y lo primero que hice buscar escuela de cerámica muy pequeñita, me llamó la atención porque hay mucho, bueno, me recorrí toda la cerámica de Talavera, etcétera, digamos. Y sí recuerdo, digo, en función de lo que contabas, claro, la dificultad para tener un taller, ¿no? En algunos lugares, el espacio, era, digo, en comparación a la Argentina, digamos, nosotros en cierta forma tenemos como, o por lo menos para aquella época, yo lo comparaba y teníamos como mucho más posibilidad de tener un espacio, e incluso, bueno, eso, sobre todo un espacio de trabajo, que yo notaba que así es como, no cualquiera tenía un taller, digamos, básicamente, ¿no? Y la infraestructura para poder producir cerámica. Es difícil porque depende de lo que hagas, pues necesitas unas condiciones mínimas, ¿no? Para poder trabajar, y ya no, sin hablar del tema del horno, que necesitas unas condiciones del espacio, ¿no? Yo, como empecé hace 25.000 años, empecé en una habitación en mi casa y trabajando, y llevaba las cosas a cocer a un horno que estaba a 10 kilómetros, me llegaban la mitad de las piezas rotas. Bueno, pues eso también te hace aprender mucho, ¿no? Eso a mí aprendí un montón, ¿no? Aunque te llevas disgusto. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, que no es fácil. Nuestra disciplina hace que bueno, que sí que necesites un entorno. Aquí lo que se hace cada vez más es alquilar espacios comunes, y cada uno tiene una parte, y bueno, comparten un horno, pero compartir un espacio común es lo que se suele hacer. Perdonadme, pero ya ahora sí que os tengo que dejar ya. Repetiros eso, que contactar conmigo a través de la web, todas las cosas que me queráis preguntar. Ha sido un súper placer. Gracias por invitarme a la charla. Otra vez enhorabuena por volveros crudas y crudos, porque yo creo que todos deberíamos hacer eso en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, poquito a poco, bueno, estas iniciativas hacen que nos replanteemos qué cosas a lo mejor no estamos haciendo bien. Por algo hay que empezar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Que os vaya muy bien. Saludos a todas. Gracias. Chao, gracias. Estamos en contacto. Chao, chao.